Con la mesa que corresponde en primer lugar, mesa de debate titulada Cuestiones actuales de la transparencia y el gobierno abierto. Bien, es para mí un placer ser el coordinador de esta mesa que cuenta con tan ilustrísimos, me atrevería a decir, ponentes. Todos los que se han dedicado de una manera práctica o teórica al tema de la transparencia administrativa conocerán sobradamente a los tres ponentes que van a intervenir a continuación. En primer lugar, Concepción Barrero Rodríguez, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla. En segundo lugar, por orden de intervención, Severiano Fernández Ramos, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz. Y en tercer lugar, el profesor don Lorenzo Cotino Hueso, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia. Este va a ser el orden de intervención y ya les adelanto que, en primer lugar, la profesora Barrero Rodríguez va a hablar en general sobre la valoración de la transparencia, con carácter general, la valoración general de la transparencia, con especial hincapié en la publicidad activa. En segundo lugar, tras ella, que intervendrá por un máximo de 20 minutos, intervendrá el profesor doctor don Severiano Fernández Ramos, que hablará sobre novedades legislativas y jurisprudenciales en materia de transparencia administrativa durante el último año, también por un tiempo aproximado de 20 minutos. Y por último intervendrá el profesor doctor don Lorenzo Cotino Hueso, que disertará sobre la transparencia administrativa de los algoritmos públicos, también aproximadamente por un tiempo de 20 minutos. De modo y manera que al final nos quedará aproximadamente en torno a media hora, 20 minutos, para poder hacer preguntas y tener un pequeño debate sobre los diversos temas que han hablado los ponentes. Y ya sin más preámbulos, agradeciendo a todos los ponentes su participación en esta mesa, cedo la palabra a la profesora Barrero Rodríguez. Muchas gracias, buenas tardes a todos. En primer lugar, y como no podía ser de otra forma, pues muchas gracias a los organizadores de este congreso por su invitación. Me alegra compartir con ustedes algunas consideraciones sobre un tema que vengo estudiando ya desde hace bastante tiempo y también pues estar en esta mesa con tan grandes especialistas en el tema del que voy a hablar. El título propuesto, Cuestiones actuales en materia de transparencia, nos permite en realidad hablar de muchos temas. Pero nos invita, creo, a hacer balance, a pensar, dentro, por supuesto, del tiempo disponible, sobre qué hemos hecho, si lo hemos hecho bien y qué extremos del derecho de la transparencia son mejorables tras la experiencia de estos años de aplicación del ordenamiento vigente y ante esa eventual reforma de la ley de 2013. Inexplicablemente, además, no se ha aprobado, ni parece que de momento vaya a hacerlo, el reglamento de desarrollo de la ley, que podría haber completado muchas cuestiones precisadas de desarrollo. Desde luego no puede negarse que en los últimos años se ha avanzado mucho en esta materia. La promulgación de la ley de 2013 supuso, por encima de sus posibles deficiencias, un paso adelante muy importante, continuado por las leyes de las comunidades autónomas, que avanzan claramente en la implementación de mayores cotas de transparencia, por la vía fundamentalmente de un incremento de las obligaciones de publicidad activa, incorporando nuevas categorías y desarrollando las que ya estaban establecidas en la norma estatal. Aunque no cabe negar que la implantación de este derecho está teniendo sus dificultades, podemos sin embargo afirmar que estamos ante una normativa razonablemente implantada, aunque también habría que decir, más adelante volveré sobre ello, que desigualmente implantada, puesto que se aprecian diferencias significativas entre los distintos sujetos obligados. En la consolidación de este derecho ha sido, por supuesto, decisivo el esfuerzo desplegado por nuestras administraciones públicas, pero también creo ha resultado determinante la labor de las autoridades independientes de control, cuya doctrina, en muchos extremos, cuenta ya con el aval de los propios tribunales y constituye, me parece, un presupuesto a tener muy en cuenta ante una eventual modificación legal. Cabe destacar, además, que a diferencia de lo que ocurre en otros sectores del ordenamiento, en que preceptos de carácter básico se terminan aplicando en forma distinta en los diferentes territorios, en esta materia se puede decir que se ha impuesto una interpretación bastante uniforme sobre los contenidos más importantes o controvertidos de la ley estatal, debido fundamentalmente, me parece, a dos razones.
La primera, a que tempranamente el Consejo Estatal aprobó varios criterios interpretativos, lo hizo sobre la mayoría de las causas de inadmisión, límites al derecho, cómo proceder en los casos en que la información solicitada ya estaba publicada, y en segundo lugar, aunque la mayoría de los consejos autonómicos, aunque naturalmente no estaban obligados a ello, han resuelto en muchos casos con base en esos criterios, que consideran muy útiles, acertados, etcétera. Existe, no obstante, lo dejo simplemente apuntado, una cuestión fundamental en la que todavía aparece alguna interpretación divergente. Me refiero al tema de la impugnación en el caso de solicitudes sometidas a un régimen específico de acceso a la información pública, en donde sabemos que el Consejo de Estado, seguido por el Consejo Andaluz, mantuvo desde el primer momento que en estos casos de existencia de una normativa específica, las vías de impugnación a disposición del solicitante eran las previstas en esa normativa. Una interpretación que el Tribunal Supremo, en una sentencia de este año, 312-2022, pues no ha compartido. Ahora bien, sin dejar de reconocer lo mucho que se ha hecho en este periodo, creo que es importante reflexionar sobre qué se podría mejorar, qué podría cambiar, incorporar una eventual reforma de la ley estatal, sin olvidar pues que existen cuestiones que su respuesta podría venir del esperado reglamento. En el ámbito de la publicidad activa hay que reconocer que la expansión ha sido muy notable, aunque quizás sigan existiendo algunas materias que se podrían incorporar a la ley estatal. Por ejemplo, información sobre los grupos de interés, o nos hablará de ello el profesor Copino, actuaciones administrativas automatizadas y los algoritmos. No obstante, y a la hora de incorporar nuevas obligaciones de información, debe de valorarse bien si los contenidos que se incluyen responden realmente a la finalidad de transparencia propia de la ley. Toda vez que hemos visto aparecer algunos, y comprendo que lo que digo puede ser discutible, que quizás no tengan sentido en una ley de este tipo. Un simple botón de muestra: la contratación pública. Si las normas sobre transparencia pretenden el control sobre cómo se toman las decisiones públicas, cómo se ejecuta, cómo se dispone de los recursos públicos, pues tiene sentido que se informe, por ejemplo, sobre el objeto de los contratos, sobre su precio, sobre las modificaciones que tengan. Pero no sé si tiene ya tanto sentido, como hemos visto aparecer en algunas leyes autonómicas, que se imponga ofrecer información sobre el lugar de presentación de las ofertas o la fecha de su apertura. Esa será una información ciertamente fundamental para los licitadores, para los interesados en el procedimiento de contratación, pero que solo muy indirectamente pues podrá tener sentido desde la perspectiva, desde la óptica en la que se sitúa la normativa de transparencia. En cualquier caso, y tan importante como una eventual ampliación de la publicidad activa en aquellos ámbitos que realmente lo requieran, me parece una delimitación más precisa de los contenidos ya establecidos, ajustada a la naturaleza de los distintos sujetos obligados, porque estos son muchos y de carácter muy heterogéneo. Los hay, además, íntegramente sometidos a la legislación de transparencia y otros que tan solo lo están en el ejercicio de sus actividades sujetas al derecho administrativo. De otra parte, hay que tener en cuenta que también entre los contenidos objetos de publicidad ya recogidos en la ley existen muchos que requieren de una mayor precisión o concreción. Conceptos como las agendas institucionales de los gobiernos o las principales partidas presupuestarias. La doctrina de las autoridades de transparencia puede constituir un muy buen punto de partida en esta tarea. Y tan importante como una mejor determinación de aquello sobre lo que se ha de informar, lo es finalmente el establecimiento de una regulación detallada. De ella depende en buena parte la efectividad del sistema establecido sobre en dónde y cómo ha de suministrarse la información para que llegue a todos sus destinatarios en términos claros y comprensibles, cuándo ha de publicarse, con qué periodicidad o cuánto tiempo ha de estar disponible. En el ámbito, de otra parte, del derecho de acceso a la información pública, y dejando al margen la controvertida cuestión de si debe ser reconocido o no como un derecho fundamental, o el también discutido asunto del silencio administrativo, son también, creo, las cuestiones precisadas
de una mejor ordenación. Solo llamaré la atención sobre una que me parece crucial, puesto que en ella se está jugando el verdadero alcance, la verdadera extensión del derecho de acceso tan ampliamente reconocido, más aún que en los límites. Me refiero a las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso. De entrada, habrá de valorarse si deben mantenerse todas ellas, alguna o ninguna. Personalmente, abogaría por su mantenimiento, aunque mejor delimitada de lo que lo están hoy, mejor precisada, para lo cual pues se cuenta igualmente con la doctrina de las autoridades independientes. Es preciso concretar esos conceptos jurídicos indeterminados en torno a los cuales se articulan. Cuando cabe estimar que la información se encuentra en curso de elaboración o puede ser considerada auxiliar o de apoyo cuando para ofrecerla se precisa una acción de reelaboración de la información o cuando una solicitud puede ser calificada de repetitiva o de manifiestamente abusiva. En una segunda parte de intervención me gustaría ahondar brevemente en la aplicación de este derecho, especialmente en relación con la publicidad activa y el papel desempeñado en este ámbito por las autoridades independientes. Las leyes de transparencia, aun cuando este sea a mi juicio uno de los extremos más deficitarios de su regulación, contienen diferentes medidas encaminadas a asegurar su cumplimiento. De entrada, todas ellas, en términos más desarrollados que la estatal, las normas autonómicas tipifican como infracción el incumplimiento por su responsable de estas obligaciones. Algunas leyes establecen también otras infracciones relacionadas no ya con el deber de informar, sino con las características de la información que se ofrece, de tal forma que sancionan que se facilite información infringiendo principios como los de accesibilidad o veracidad, se ofrezca información incompleta o en condiciones que impidan su comprensión. Ahora bien, al margen de este régimen sancionador, debe destacarse que, con independencia de los controles que estén establecidos en el ámbito de cada sujeto, todas las leyes de transparencia, no puedo entrar en sus matices, confieren a las autoridades independientes la facultad de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, a cuyo objeto se les faculta para realizar procesos de evaluación y se le obliga a elaborar una memoria o informe anual que tendrá que ser presentado ante el Parlamento y que ha de ofrecer información sobre el cumplimiento de la ley. No puedo adentrarme en los datos resultantes de todas estas memorias con el detalle que me gustaría, pero si cogemos las del Consejo Estatal, se podrá comprobar, si se estudian las de años sucesivos, cómo se podría afirmar que el grado de cumplimiento de la publicidad activa en el ámbito de la Administración del Estado y su sector público se podría decir que es elevado. Incluso existen materias, como por ejemplo la contratación, en que se ofrece información adicional más allá de la establecida en las leyes. En relación, sin embargo, con otros sujetos, señaladamente municipios medianos, municipios pequeños, se podría decir que el grado de incumplimiento, aunque es verdad que se constata que en los últimos años se ha ido evolucionando positivamente, ese grado de incumplimiento, digo, es mucho más elevado. Sí. Miramos no solo esa memoria, en general, la de todos los consejos, se obtienen datos que nos permiten afirmar que no siempre difunden los contenidos que legalmente se les imponen, no siempre la información que publica está bien organizada y resulta fácilmente localizable, no emplean muchas veces formatos reutilizables o no cuentan con referencias que permitan saber si esa información está al día o no está al día. También los datos aportados por esa memoria dan cuenta de las mayores dificultades que estos municipios encuentran ante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Por ejemplo, el elevado porcentaje de reclamaciones interpuestas ante resoluciones presuntas en el ámbito de la Administración, de las comunidades autónomas y de las entidades locales es muy elevado. En 2021 ascendía a 753 reclamaciones de un total de 1.021. Un porcentaje que baja considerablemente, aunque no obstante se mantiene, creo, en una cifra muy alta, algo más del 40% en el ámbito de la Administración estatal. En este ámbito, también la tasa de resoluciones que se habían incumplido íntegramente en ese periodo ascendía a más del 87%. Una cifra que baja notoriamente en el caso de resoluciones de administraciones territoriales.
Dice esa memoria que al Consejo no le consta ninguna actuación para su cumplimiento en casi un 38% de los casos. Al margen de los que puedan decir estos datos, que creo que ya es mucho, es además muy usual encontrar cuando se analizan las resoluciones de casi todos los consejos, cómo los municipios se lamentan con frecuencia de la falta de recursos a la hora de cumplir con sus obligaciones legales, o cómo utilizan causas de inadmisión que no están previstas realmente para estos supuestos. Esta situación someramente descrita representa, en términos de esa memoria del Consejo Estatal, un grave lastre para el despliegue de la transparencia y el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Esta situación es, además, también la que sostiene la misma conclusión cuando se analizan las memorias de las entidades de control de las comunidades autónomas. Un solo dato: en el año igualmente 2021, de las 76 denuncias por infracción de obligaciones de publicidad activa que se presentaron ante el Consejo Andaluz, 59 estaban referidas a entidades locales. De las 760 reclamaciones en materia de acceso que se interpusieron, 537 tenían por destinataria a estas entidades. También los datos, los informes de los planes de control e inspección de publicidad activa de esta entidad son suficientemente reveladores. Yo les invito a su lectura de un nivel importante de incumplimiento, no tanto en la Administración de la Junta de Andalucía, sino en el resto de sujetos obligados. Y también son expresivos de que no hay una voluntad de incumplir en la mayoría de los casos, sino sencillamente falta de medios, cuando no desconocimiento, porque en cuanto se efectúa el requerimiento por parte del Consejo, se ofrece la respuesta. El Consejo Andaluz acaba de hacer disponible, acaba de poner en su página web una herramienta de autoevaluación que solo verá el sujeto que se autoevalúa, dirigido precisamente a las entidades locales. Confiemos en que sea también una herramienta pues, que pueda contribuir en este sentido. En suma, las leyes ponen en manos de los consejos una potestad de vigilancia y evaluación precisada, no obstante, de una mejor regulación en extremos como los indicadores a utilizar o la forma de realizarla, siendo quizás necesaria, lo dijo ya hace poco el profesor Cotino, una homogeneidad en toda España que permita análisis comparados a nivel estatal. Desde luego, la situación actual es manifiestamente mejorable. Si se tiene en cuenta, son datos muy heterogéneos, pero que confluyen en la misma idea que, por ejemplo, el Consejo de la Comunidad de Valencia, en su memoria de 2021, afirmó que carecía de medios para poder ejecutar una labor de evaluación, de inspección de las obligaciones de publicidad activa. También en el Plan Estratégico 2020-2025 del Consejo Estatal se propone como uno de sus objetivos la implantación de una nueva metodología tras la experiencia de la que se utiliza habitualmente y las deficiencias detectadas que el propio plan expone. Ese mismo Consejo, en la memoria de 2021, da un dato igualmente muy revelador. De las 1.100 recomendaciones dadas a las 102 entidades evaluadas en el año anterior, un tercio de ellas no aplicó ninguna y solo se habían seguido un total de 342. Hay que añadir que las leyes de transparencia, en términos más o menos desarrollados, la del Estado remite a un procedimiento reglamentario que no se ha aprobado. La reciente de la Comunidad de Valencia es muy completa en ese sentido, reconocen a las autoridades de control la potestad de efectuar requerimientos ante los incumplimientos de publicidad activa, bien sea de oficio o como consecuencia de denuncia de los particulares. Se podría decir que, en comparación con su actuación en materia de acceso a la información, esta tarea está en un plano mucho más residual. Basta tener en cuenta que en 2021 al Consejo Estatal se presentaron 129 denuncias frente a 2.245 reclamaciones frente a resoluciones. Además, muchas de esas denuncias eran sobre materia ajena a publicidad activa o se refería a sujetos no incluidos en el ámbito de competencia del Consejo. Es verdad que estas cifras se explican en parte porque quien quiere información que no está siendo objeto, como debería, de publicidad activa, a lo mejor no presenta una denuncia, sino que canaliza su petición por una reclamación de acceso a la información.
Además, el verdadero problema de las resoluciones dictadas en estos procedimientos y en general se podría decir ante el cumplimiento por el sujeto de su obligación de entregar la información ordenada por la autoridad de control es que estas autoridades carecen de la potestad para imponérselo. Es cierto que la resolución, como todo acto administrativo, es ejecutiva, por lo que procede su ejecución forzosa por los medios establecidos en la Ley de Procedimientos. Ocurre, sin embargo, que el único medio de aplicación posible, dada la naturaleza, el contenido de estos actos, es el de la multa coercitiva. Y la multa coercitiva exige su expresa previsión legal. Y la mayoría de las leyes, salvo Navarra, la más reciente Ley de Valencia, no reconocen esa posibilidad. También habría que plantearse si la imposición de multas coercitivas a funcionarios, a empleados públicos, sería una medida idónea a tal fin, que personalmente, aunque ayer oí hacer valoración positiva sobre ello, tengo mis dudas. La única facultad con la que realmente cuentan las autoridades de control ante estas situaciones de incumplimiento es la incoación a los órganos competentes de procedimientos sancionadores. Algunas normas, la andaluza, la valenciana, imponen incluso la apertura de ese procedimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Y la memoria del Consejo de Castilla y León del año 2020 lo define bastante bien. Lo que ocurre es que no es infrecuente que el responsable último de publicar la información sea la misma persona que tiene a su cargo la incoación del procedimiento sancionador, cuando no la competencia para imponerla, con lo cual se llega a un resultado pues que sabemos que es manifiestamente improcedente, como es la autoimposición de la sanción. Esta es una situación, lo decía ayer el director del Consejo Estatal de Transparencia, que es ahora mismo una situación importante que me atrevería a calificar de urgente. En su resolución recuerdo que él decía que teníamos que buscar la solución acertada. No sé cuál sería esa solución acertada, pero sí que hay un amplio consenso en que es necesario atribuir a estas entidades potestad sancionadora. Es una opción, habrá que ver cuáles otras puedan existir y qué es lo que pueda decir la ley. En definitiva, el tiempo transcurrido y las experiencias pues parecen aconsejar una modificación de esta ley, pero también hay que decir que tampoco hace falta ninguna reforma legal, es en buena medida suficiente con el derecho que tenemos para que se pueda avanzar en pro de que todos los sujetos vinculados cumplan con las obligaciones legales. En el ámbito concretamente local, pues todas las leyes autonómicas reconocen la competencia de las diputaciones de auxilio a los municipios insuficientes en esta tarea y se contemplan igualmente otro tipo de medidas. Concluyo, no sé si he acertado a cumplir con lo que se me había propuesto, les agradezco su atención y quedo, por supuesto, a disposición de todos si después quieren hacer algún comentario o formular alguna pregunta. Por supuesto que has cumplido con el plazo, exactamente con el tiempo, perfecto. Bien, a continuación cedo la palabra al profesor doctor don Severiano Fernández Ramos. Buenas tardes a todos y a todas. Ante todo quiero expresar mi agradecimiento a los organizadores de este congreso por su trabajo y dedicación que permite que volvamos a encontrarnos una vez más para reflexionar sobre las cuestiones de gobernanza pública que nos interesan. Me consta que para que esto sea posible hay mucho esfuerzo y empeño detrás. Por ello, gracias amigos, amigas. También gracias por invitarme a que participe en esta mesa, junto a colegas tan reconocidos como los profesores Barrero y Cotino. Aprovecho también para felicitar a mi querida compañera, la profesora Barrero, por su excelente ponencia. Por mi parte, voy a hacer una intervención sobre las principales novedades normativas que han acaecido en el último año en esta materia. Iba a añadir también jurisprudenciales, pero el tiempo ya no me dio para ello. Empezando por la ley estatal, la ley de transparencia de 2013, probablemente sabrán que ha sido modificada puntualmente este verano por ley de 8 de julio de 2022, con la exclusiva finalidad de ordenar la publicidad de las estadísticas sobre la participación de las pymes en la contratación pública.
Para comprender esta modificación legal hay que tener presente que las microempresas, las pequeñas empresas, las empresas medianas, suponen en España más del 99% del tejido empresarial y representan más del 64% del empleo empresarial total. Bien, estos datos tan simples creo que son lo suficientemente elocuentes para poner de manifiesto que la PYME tiene una importancia, un peso específico en nuestra economía muy relevante. Tanto es así que ya la Ley de Contratos del Sector Público vigente de 2017, como probablemente sabrán, incluyó entre sus objetivos generales el impulso de la participación de la PYME en la contratación pública, para lo cual la ley contempla un abanico de medidas, de técnicas, entre las cuales, pues, por citar algunas, está el cambio de paradigma en relación con la división en lotes del objeto contractual, que como saben pasó de excepción a regla general, la integración de la solvencia con medios externos o la supresión de la necesidad de la clasificación administrativa de las empresas para los contratos de obra por debajo de determinados umbrales y su no exigencia para los contratos de servicios, entre otras medidas. Sin embargo, lo cierto es que los órganos de contratación siguen reteniendo unas amplias facultades de configuración de sus procesos de contratación. Por ejemplo, en materia de división de lotes, los tribunales administrativos de recursos contractuales vienen reconociendo a los órganos de contratación de forma constante una amplísima discrecionalidad que limita notablemente el control de esta facultad. Y en la práctica, lo cierto es que se sigue observando a menudo la exigencia de requisitos de solvencia desproporcionados que penalizan a las pymes. Por esta razón, el primer paso es contar con datos fiables sobre la participación efectiva de la PYME en la adjudicación de los contratos públicos. Es cierto que este objetivo bien se pudo realizar a través de una simple modificación por ejemplo, de los datos básicos de los contratos adjudicados que deben comunicarse al registro de contratos del sector público. Junto a la identidad del adjudicatario se añadiría, por ejemplo, su condición o no de PYME. Sin embargo, la iniciativa legislativa que se ha hecho optó por una medida de transparencia pública y, por tanto, de accesibilidad general, añadiendo una nueva obligación de publicidad activa a la Ley de Transparencia. En concreto, y respecto a la versión inicial de la proposición de ley, se han introducido en la tramitación parlamentaria de la misma 3 mejoras. Primero, se especifica que la estadística debe referirse tanto al número de contratos como a su valor económico, lo que permite una mejor comprensión de la participación real de la PYME en el mercado de la contratación pública. Segundo, se especifica que el desglose debe realizarse no solo por procedimiento de adjudicación, abierto, restringido, negociado con sin publicidad, etcétera, sino también por tipologías de contratos, obras, suministros, servicios, concesiones, etcétera. Y la periodicidad de la publicación pasó de anual a semestral. Por mi parte, ¿qué puedo decir? Creo que nadie de los presentes podemos cuestionar la oportunidad de este añadido en materia de publicidad activa. Por tanto, bienvenido sea. ¿Podría cuestionarse por qué no aprovechar la ley para introducir otras modificaciones? Como de hecho propuso un grupo parlamentario en la tramitación de la proposición. Sí, podría haberse hecho. Sin embargo, si se hubiera hecho, esto no habría estado exento de críticas por algo que voy a mencionar a continuación, a propósito de otra norma. Y paso al segundo bloque, que es el ámbito autonómico. Y este ámbito hay que reseñar 2 novedades autonómicas y una tercera que finalmente no pudo ser. Voy a empezar por esta última. El Gobierno de la Comunidad de Castilla y León aprobó en noviembre de 2021 un proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización, cuyo contenido habría sido de aprobarse el más avanzado en el panorama autonómico. La iniciativa, que impulsó, por cierto, Joaquín Meseguer, fue también ejemplar por la exhaustiva
y yo creo que agotadora, participación que concitó, así como por la transparencia misma de todo el proceso de gestación y elaboración del proyecto de ley, de acuerdo con ese ideal que todos tenemos de huella normativa. Desafortunadamente, como sabrán, el proyecto caducó por la convocatoria de elecciones y está por ver que se ha retomado en la actual legislatura. Sí se aprobó en la Comunidad Valenciana, ya se ha citado en esta mesa, la Ley 1/2022 de 13 de abril de Transparencia y Buen Gobierno, que es en rigor la segunda ley de segunda generación en materia de transparencia. Está la ley también citada Foral Navarra de 2018. Creo que de este modo, y en contra de algunos vaticinios, según los cuales la temática de la transparencia sería pasajera, algo así como una moda política, creo que lo cierto es que la política de transparencia está dando muestras de permanente actualidad. Así, si bien es propio del estado de la autonomía que tenemos el fenómeno de las leyes de segunda y ya incluso de tercera generación, lo que en otras materias ha precisado de décadas en el ámbito de la gobernanza de la transparencia es un proceso que se está acelerando. Pues bien, la ley de la Comunidad Valenciana surge de una proposición de ley presentada en octubre de 2020 por los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno autonómico, Socialista, Compromís y Unides Podem. Y esta circunstancia, que es perfectamente legítima, desde luego, sin embargo, ha obviado el previo proceso participativo en la elaboración de la propuesta. Claro que tal vez esto no sea el mejor modo de proceder en el caso de una ley de naturaleza transversal, institucional y vinculada a la calidad democrática. Esta ley, además de la Comunidad Valenciana, carece de exposición de motivos, lo cual tampoco cumple con los estándares de buena regulación. En todo caso, lo cierto es que en su contenido la ley supone un innegable avance respecto a la precedente ley de 2015. Es cierto que buena parte de esos contenidos novedosos en la ley lo son solo formalmente, porque ya estaban en el decreto del Consell de 28 de julio de 2017, como probablemente sabrán. Bien es cierto que el decreto solo se aplicaba a la Administración autonómica y ahora se ha extendido su aplicación a las entidades locales. Con todo, la ley también aporta novedades, y quiero dejarlo constancia, algunas incluidas en la misma proposición de la ley, como la declaración expresa de supletoriedad de la normativa que regula el procedimiento administrativo común, el informe preceptivo del delegado de protección de datos cuando el tratamiento de datos esté referido a categorías especiales de datos y otros supuestos, o el procedimiento de mediación ante el Consejo Valenciano de Transparencia como medio alternativo a la reclamación, medida evidentemente inspirada en el ordenamiento catalán. No obstante, es curioso porque las aportaciones, en mi opinión, más genuinas de la ley valenciana se introdujeron en la tramitación parlamentaria de la proposición de ley. Quiero citar aquí los criterios de ponderación referidos a si la persona solicitante tiene importancia singular en el control social de la acción pública. Es decir, la llamada doctrina del perro guardián civil, empleada por el propio Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana, o la exigencia de una norma con rango de ley para que los regímenes específicos de acceso a la información puedan imponer límites o restricciones adicionales, así como la competencia global del Consejo Valenciano de Transparencia, aun en los casos de regímenes especiales, medidas inspiradas en la Ley Foral de 2018. Sobre todo, en mi opinión, la más avanzada aportación de la ley valenciana, ya la ha mencionado la profesora Barrero, al panorama autonómico es la atribución al Consejo Valenciano de Transparencia de la potestad para imponer por sí solo, por sí mismo, multas coercitivas al personal o a las autoridades responsables de cumplir sus resoluciones. Sé que esto es un tema que puede ser controvertido, pero me da la impresión que se dota al órgano de garantía de un instrumento más efectivo, más práctico que la combinación con sanciones disciplinarias hasta la fecha de más que dudosa efectividad. En otras ocasiones he comentado que los órganos de garantía de transparencia en España
son algo así como sabuesos desdentados, que ladran pero no muerden. Pues bien, al Consejo Valenciano de Transparencia, a los 7 años de su creación, le han empezado a salir los primeros dientes. Ahora solo hace falta los recursos. Todo se andará, ¿no? La segunda norma aprobada este año ha sido en la Comunidad Autónoma de La Rioja, un decreto 14/2022 de 13 de abril, curiosamente la misma fecha que la ley valenciana, pero este decreto riojano, la verdad es que es una norma de alcance francamente modesto. Primero, por su rango reglamentario, que impide adoptar determinaciones sujetas a reserva de ley. Segundo, por su objeto, limitado a regular exclusivamente el procedimiento de ejercicio del derecho a acceso. Y tercero, y esto es más sorprendente, por su ámbito subjetivo, porque no solo se limita a la Administración autonómica, que ya estaba en la ley, sino incluso solo a la Administración general, dejando fuera a las entidades institucionales de toda suerte, con lo cual se trata de una norma que en cierto modo podría decirse que es casi doméstica. En cuanto a su contenido, y descartando los preceptos superfluos que reproducen la ley, bien la ley básica, bien la ley autonómica, bueno, las aportaciones de este decreto se centran sustancialmente en aplicar al procedimiento de ejercicio del derecho a acceso las reglas generales contenidas en la Ley 39 de 2015 del procedimiento administrativo común. En algunos casos, en mi opinión, desde luego, se trata de determinaciones plausibles, como el deber de envío al solicitante de una comunicación con determinada información. En otros casos, la aplicación de las reglas generales es cuestionable. Pongo como ejemplo la suspensión del plazo de resolución para la emisión de un informe preceptivo que introduce la propia norma reglamentaria y que, en mi opinión, pudiera no ser muy conforme con la ley básica. Bueno, hasta aquí las principales novedades en las normas generales. Sin embargo, hay otras normas que ordenan la transparencia o supuesto la confidencialidad y que pueden pasar desapercibidas. En este sentido, quiero dar cuenta de dos normas que se dictaron en esa avalancha de decretos leyes que sufrimos durante la pandemia del COVID-19. En concreto, al amparo de un acuerdo de la Comisión Europea por el que se habilitó a los Estados miembros a aprobar ayudas estatales destinadas a respaldar la economía, ese acuerdo es conocido como marco temporal, el Estado español creó, mediante sendos decretos leyes de 3 de julio de 2020 y de 12 de marzo del año pasado, 2021, dos fondos financieros de apoyo temporal a empresas implantadas en España, grandes y medianas respectivamente. Ambos fondos sin personalidad jurídica contaron con una dotación global de nada menos que 11.000 millones de euros. Si bien las decisiones de gobierno de los fondos se atribuyeron a unos órganos colegiados interministeriales y, por tanto, a la propia Administración General del Estado, la gestión propiamente dicha de los fondos se asignó a dos entidades del sector público estatal. La SEPI, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que es en realidad una entidad pública empresarial, y la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, que se trata de una empresa mixta, pues además del Estado, en su capital participan bancos españoles como Santander, BBVA o el Banco Sabadell. Por cierto, esta gestión no es gratuita, ni mucho menos, pues se dispuso que cada entidad gestora, bien SEPI, bien COFIDES, cargaría al correspondiente fondo los gastos incurridos en el desarrollo y gestión de sus funciones, incluidos los costes en la contratación de servicios de apoyo externo. Y es que en la evaluación de las solicitudes de apoyo financiero por parte de las empresas han tenido un papel fundamental los informes elaborados por los llamados expertos externos, lo que se tradujo en la práctica en la contratación por vía de emergencia de empresas de auditores de cuentas como PwC, AFI, FTI, Grant Thornton, entre otros, así como despachos de asesoramiento legal como Deloitte, Montero Aramburu, Acebo Pombo, Martínez Echevarría, también entre otros. De acuerdo con las reglas de funcionamiento de los fondos, las operaciones de financiación debían ser solicitadas por las empresas interesadas y la concesión de las ayudas y las cuantías de las mismas ha dependido de un conjunto de llamados criterios de elegibilidad
en los que han tenido un peso sustancial valoraciones de naturaleza prospectiva, a partir de planes de viabilidad y estudios de riesgo. Y si a esta ambigüedad de los criterios de elegibilidad se une el hecho de que los procedimientos no fueron de concurrencia competitiva y la cuantía de las operaciones financieras podía adaptarse a cada empresa dentro de unos márgenes amplísimos, pues el resultado es que es innegable la discrecionalidad con la que han actuado tanto los órganos de gestión como de gobierno de los fondos. La concesión de estos apoyos financieros finalizó el pasado 30 de junio. Se prorrogó, por cierto, con las dos últimas remesas de ayuda y un gasto global de algo más de 4.000 millones de euros. Bien es verdad que está lejos de los 11.000 que se presupuestó, pero entenderán que es una cantidad más que considerable. Por citar solo operaciones financieras de más de 200 millones de euros, cada una. Celsa, fabricante de acero, recibió 550 millones. Air Europa, aerolínea, 475 millones. Técnicas reunidas del sector energético, 340. Aporis, sociedad resultante de la integración de los grupos Barceló y Globalia, 320. Otusa, del sector de la hostelería, 320. Volotea, otra aerolínea, 200 millones de euros. Bueno, ¿y por qué cuento todo esto? Por el tema de la transparencia, que es lo que nos interesa a este foro, ¿verdad? En este tema se dispuso, porque así lo obligó el marco temporal de la Comisión Europea, la publicación en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas de la llamada información relevante. ¿Y qué se entiende por información relevante? Pues exclusivamente la identidad de la empresa y los importes nominales de la ayuda concedida, que por eso lo he podido citar hace un momento. Sin embargo, a partir de aquí, los decretos leyes establecieron lo siguiente, y leo textualmente: los datos, documentos e informaciones que obren en poder tanto del órgano de gobierno del fondo, es decir, del órgano interministerial, como de la entidad gestora del mismo, es decir, SEPIC o COFIDES, según el caso, en virtud de las funciones que le conviene el decreto ley correspondiente, tienen carácter reservado y, con las excepciones previstas en la normativa vigente, no sé cuáles serán, no podrán ser divulgadas a ninguna empresa o autoridad. Es decir, de un plumazo se invierte el orden de principio y excepción que ordena la ley de transparencia. Y cabe preguntarse, ¿hasta dónde alcanza este carácter reservado? ¿A toda la documentación relativa a los apoyos financieros, planes de viabilidad, informes de auditoría y jurídico de los expertos externos? Y sobre todo, a los acuerdos del órgano interministerial, que son acuerdos administrativos, es decir, al acuerdo de apoyo financiero público temporal que establece los niveles de remuneración, los calendarios de pago y reembolso, al acuerdo de gestión con la compañía que determina los compromisos de estrategia de gestión que debe asumir la compañía para la buena gestión de los recursos públicos. Y ya puesto, alcanza también con este carácter reservado a los contratos celebrados por los órganos gestores por vía de emergencia con las empresas de auditoría y asesoramiento legal, es decir, esas entidades independientes, a las actas del órgano colegiado de gobierno, a los informes de seguimiento que trimestralmente debe elevar la entidad gestora al órgano colegiado, por ejemplo, sobre la aplicación del calendario de reembolso y el cumplimiento de las condiciones establecidas sobre gobernanza, a los posibles planes de reestructuración pública de la empresa, que además son bastante probables si no se cumplen los plazos y los porcentajes en la reducción de la aportación pública al capital. Incluso ya puesto, es confidencial también la información relativa a la remuneración de la labor de la gestión de cada fondo por la entidad gestora, ya sea SEPI o COFIDES. ¿Y qué decir tiene que la aplicación de estos fondos ha sido motivo de diversas solicitudes de acceso a la información relativas a varias empresas beneficiarias de los mismos? Y tras una serie de resoluciones en las que no se llegó a entrar en el fondo del asunto, sí tengo que destacar, y lo hago gustosamente en este foro, que el pasado 18 de julio, en pleno verano, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dictó una excelente resolución en la que se subraya que la reserva legal de confidencialidad ordenada en los decretos leyes no puede ser concebida en términos absolutos,
pues ello supondría sacrificar por entero el derecho fundamental de acceso a la información pública. En tal sentido, lo que hace el Consejo de Transparencia, como buen criterio, según me parece, ha sido tratar de reconducir la declaración legal de confidencialidad a los parámetros de ponderación de intereses y bienes jurídicos establecidos en la ley. Y en este caso, con especial atención, como parece además lógico, a la protección de los legítimos intereses económicos y comerciales de la empresa. Sin embargo, y José Luis no lo podrá confirmar, es de prever que esta resolución pues, sea objeto de recurso contencioso. Y si ello sucede, lo cierto es que en el ámbito jurisdiccional el Tribunal Supremo, en una sentencia de 8 de febrero de este año, ya se ha pronunciado sobre este tema. Se ha pronunciado sobre una petición de acceso a un acuerdo de apoyo financiero público temporal por un importe de 120 millones de euros, y además en una petición que formuló un parlamentario, un diputado nacional. Es decir, una solicitud cualificada por las funciones públicas de control político que corresponden al cargo electo. Y la sentencia del Tribunal Supremo, a diferencia del Consejo de Transparencia, se ha limitado a aplicar la reserva legal de confidencialidad, sin entrar en ponderación alguna de intereses, concediendo a la confidencialidad ordenada en el decreto ley un valor absoluto y, por tanto, denegando el acceso a lo que en rigor son simples resoluciones administrativas. En fin, yo quiero que vaya por delante que no cuestiono la necesidad y oportunidad de los fondos. Ni siquiera tengo por qué cuestionar la gestión de los mismos, solo su falta de transparencia. Porque si hay un ámbito vinculado a la transparencia, es el relacionado con la rendición de cuentas en el manejo de fondos. Lo dice la propia exposición de motivos de la ley. Pero, y con esto concluyo, el ejemplo de carácter reservado de estos fondos financieros me lleva también a otra reflexión, porque parecería que junto a las leyes generales que proclaman la transparencia pública, en paralelo coexisten normas singulares, casi subterráneas, underground, que imponen las reglas de la confidencialidad y con ello un régimen segregado de las reglas generales. Si esto es así, esto nos lleva a un ordenamiento que, al menos a mí, me recuerda esa imagen del dios Jano con dos caras, o si lo prefieren al personaje archienemigo de Batman, que se llama también así. Nada más y muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, profesor Fernández Ramos. Cierra este turno de intervenciones el profesor doctor don Lorenzo Cotino Hueso. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias a Manuel Sánchez de Diego, a Javier Sierra, porque son reincidentes y me invitan todos los años y entonces pues algo les gustará. Muchísimas gracias y sobre todo por poder compartir mesa con compañeros en los que estamos trabajando ya tantos años estos temas y para mí pues, son los que más saben, con algunos otros que están por aquí. No diré nombres porque me olvidaría alguno, pero bueno, y encantado de estar aquí con ustedes. Este año, a diferencia de otros, voy a hablar de transparencia también, pero no en la más habitual, sino vamos a hablar de la transparencia de los algoritmos utilizados por el sector público. En este sentido, poquito de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Pues aunque no nos parezca esto algo muy futurible, etcétera, estamos rodeados del uso de algoritmos, no solo los privados, que son muchos y más de los que nos gustaría, pero también públicos. Están ya decidiendo subvenciones en el ámbito social, por ejemplo, están ya haciéndolo en España y en otros países, están decidiendo también, por ejemplo, quién pasa una frontera o no, o al menos lanzando una alerta para que pase por el cuartito una persona más o menos sospechosa, o quién sube o no a un avión. Están decidiendo, eso de decidir entre comillas, lo especificaré, quién ha copiado o no ha copiado, o quién ha hecho gestos suficientes para pensar que ha copiado en un examen a distancia, o si el progreso educativo de alguien pues, es el correcto o no. Está, por supuesto, en el ámbito policial, pues están prediciendo quiénes somos más o menos peligrosos. Están detectando pues, en Europa, no les hablo de China, que lo de China es tremendo, no hay tiempo para hablar de China, ni tampoco de Europa, pero en Hamburgo, en Berlín, en Suecia, en Holanda, en Italia, en Mercadona,
ahora ya no. Pues están contrastando rápidamente en décimas de segundos si estamos en una lista de seguimiento. Y en Gales, por ejemplo, es un caso muy famoso. Pero aparte de estos, vamos, la agencia tributaria está decidiendo a quién inspecciona y a quién no. La Tesorería General de Seguridad Social, la Inspección de Trabajo. Valencia, pues, se quedó muerto, pero el primer sistema regulado, pues el sistema de alertas tempranas, pues son algoritmos, son sistemas automatizados, la Comisión Nacional del Mercado de Comunicaciones, y así un largo hilo. Bien, y esto es hoy, no es dentro de 10 años, ni películas de ciencia ficción. Y entonces, yo, por ejemplo, sale el mes que viene un libro sobre transparencia y explicabilidad algorítmica, en el que he abordado esta materia, y espero en la revista de transparencia, pues uno en el que ahora no puedo entrar más que en el detalle propio de un tuit, que afortunadamente no uso, pero ¿qué transparencia necesitamos sobre estas cosas? ¿Qué necesitamos saber? Pues primero que nada, pues qué algoritmos y sistemas de inteligencia artificial está usando el sector público. No tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Hasta los que nos dedicamos a esto tenemos que hacer maravillas, búsquedas locas de contratación del sector público, o preguntar por lo bajín a funcionarios para que nos digan qué están usando. Claro, deberíamos saberlo. Todos, no solo los especialistas, todos. Deberíamos saber quiénes los están utilizando. No solo el sector público que los está desarrollando, si los desarrolla, sino normalmente con quién los contrata. ¿Y a quién afecta? ¿A quién afecta? Deberíamos saber por qué existe, quién ha tomado la decisión, porque en muchos casos esto afecta a derechos fundamentales y un principio es la alternatividad. A la hora de elegir diversos medios hay que elegir el que menos afecte derechos fundamentales, entonces hay que evaluar bien por qué estamos utilizando un sistema que a lo mejor puede ser mucho más peligroso que no utilizarlo. Hemos de saber qué alternativas había. ¿Qué finalidad o finalidades concretas tiene ese sistema algorítmico o de inteligencia artificial, que no es lo mismo, luego distinguiré? Tenemos que saberlas. Y sobre todo, ¿y qué potenciales? Porque muchas veces, ayer hablábamos, oye, mira, un sistema para detectar el CO2 por el tema del COVID. No, pues mira, me han hablado que los informáticos con eso además saben quién va, quién viene, e incluso la forma de respirar pueden saber algunos datos biométricos. O sea, que la finalidad era esta, simplemente pues que se aireen las cosas y se puede saber, y se han almacenado datos que hasta pueden saber si tengo un posible cáncer de pulmón. Es decir, que hemos de saber desde el inicio las potencialidades de uso que pueden tener. Por supuesto, hemos de saber en qué consisten, qué tipología de entre los muchos tipos de sistemas de inteligencia artificial y las especificaciones técnicas, y en su caso, el código fuente. No voy a entrar en muchos detalles, pero no siempre es necesario acceder al código. Hay que saber la madurez del desarrollo del sistema, cómo funciona, cómo se le ha entrenado. Hemos de saber los datos. ¿Qué datos de entrada y de entrenamiento? Los sistemas de inteligencia artificial normalmente son sistemas que se entrenan con datos, y si los entrenan con datos malos, funcionarán mal. Entonces tenemos que saber bien qué datos han manejado. Y también los datos de salida, los datos que se infieren con el sistema de inteligencia artificial, pues tenemos también que saber, entre otras cosas, para saber si el sistema, los resultados son buenos. Tenemos que saber la lógica del sistema. Es decir, sobre la base de que el sistema toma decisiones, o normalmente lo habitual en el sector público es que nos las propone. Normalmente el sistema no acaba tomando la decisión, pero tenemos que saber cuál es su lógica, más o menos cómo piensa el sistema, de los datos, qué correlaciones tienen unos y otros, qué importancias tienen unos u otros para la propuesta que ha hecho, por una serie de motivos. Y sobre todo, hemos de saber realmente si las decisiones, es decir, la subvención, la inspección, el que me detengan, que me paren en la frontera, etcétera, etcétera, se han tomado sobre esa base o no. Porque muchas veces, y ya les adelanto, uno de los problemas es que hoy por hoy no hay decisiones algorítmicas, prácticamente ninguna. Todos son sistemas que sirven para que el funcionario formalmente adopte su decisión. Pero realmente, en la mayoría de los casos, la decisión la ha tomado el sistema algorítmico. Entonces, tenemos que saber hasta qué punto el sistema adopta o no la decisión. Fíjense la de cosas que debemos saber. Debemos saber
también, como he comentado, el fundamento o la lógica del sistema y las garantías del sistema. Es decir, hemos de saber, por ejemplo, en muchos casos, en ámbito de protección de datos y futuras normas, se necesita un estudio de impacto, se necesita haber hecho un análisis de riesgos, etc. En muchos casos vamos a pedir, queremos ver ese estudio de impacto, que es una herramienta muy útil para que mientras se va a desarrollar el sistema hayan analizado todos sus riesgos y cómo funciona. Pues queremos ver que la Administración ha hecho sus deberes. Habrá que ver si el acceso es total o parcial, eso puede ser discutible, pero como mínimo saber si se ha hecho y los elementos básicos. Queremos saber también, en razón de, por ejemplo, dentro de las garantías, qué garantías se han adoptado para mitigar riesgos de sesgos de género, riesgos de errores del sistema, riesgos de todo tipo. Pues queremos saber, o necesitamos saber esto, si ha habido auditorías, qué supervisión humana hay. Los sistemas de inteligencia artificial en algunos casos requieren de supervisión humana, de un tipo o de otro, y queremos saber qué supervisión se ha dado. Bien, estos serían, y por supuesto, según en qué ámbitos nos movamos, pues vamos a necesitar por ejemplo, en algunos contextos, como en la contratación pública, pues necesitamos saber también una serie de cosas más que no vamos a entrar en detalles, pero ya adelanto que como en el sector público la mayoría de los algoritmos son contratados, hoy por hoy les aseguro, no voy a desvelar con quiénes, pero es que hasta los que nos dedicamos a esto, incluso yo hoy aquí estoy hablando como profesor, nada que ver con mi misión como consejero del Consejo de Transparencia, pero hay quienes ya se dedican a decir, no, es que queremos saber en nuestra comunidad qué algoritmos hay, y es que no sabemos haciendo búsquedas en plataformas de contratación y es imposible. Necesitaremos un sistema que al menos nos dé pistas para saber qué se está contratando. Bien, y a veces les he hecho un acopio de todo lo que sería necesario saber, pero también con el ámbito de la transparencia algorítmica hay otro concepto bastante interesante que es la explicabilidad, pero muchas de estas cosas con sistemas que se llaman de caja negra, que son los que prácticamente habría que eludir en el ámbito del sector público, son sistemas que funcionan solos y es muy difícil casi que un ser humano acabe entendiendo cómo adoptan las decisiones. Normalmente el punto de partida es que esos para el sector público en principio no valen, pero también hay formas de, sin saber muchas de las cosas que les he comentado, pues a veces dices, bueno, pues ábreme la llave y déjame jugar con él, sabiendo cómo funciona, qué resultados me da. En muchos casos sabré si está actuando conforme a derecho o no. Es decir, esto es una nueva forma de transparencia que es dame las llaves de la caja y entonces yo probaré si está funcionando correctamente o no. Bueno, yo les he hecho aquí una especie de carta a los reyes de lo que queremos saber, pero la segunda parte de la intervención, y si me da tiempo, espero, porque venía a hablar de la tercera, sería cuál es el régimen jurídico que hay hoy a este respecto. Y siendo muy breve, pues bueno, por suerte, la materia de protección de datos es algo que absorbe casi todo lo que hay por ahí, y cuando hay algo no regulado, pues la protección de datos sirve bastante. Entonces, en los muchísimos casos que hay que los sistemas automatizados o inteligentes o algoritmos tratan datos personales, es muy difícil pensar que no. Es decir, si a mí la Administración me aplica una decisión, a través de un sistema algorítmico, en el momento en el que esa decisión me afecta a mí, ya hay un tratamiento de datos personales, como mínimo, que hay muchos más casos, con lo cual es muy fácil que se aplique. Y entonces, ¿qué tenemos? Obligaciones de transparencia de protección de datos. Y las agencias reguladoras, la agencia española, el ICO inglés y en el ámbito holandés sobre todo se han hecho desarrollos bastante potentes también, porque en Holanda el Tribunal Supremo se cargó el sistema inteligente Siri que hacía, yo tengo un artículo que se llama Siri a quien sanciono, pues puso una sentencia muy potente, se cargó el sistema por no ser transparente. Y ojo, se la cargó porque como ahora quería sostener, todos los caminos llevan a la Roma de la transparencia algorítmica. ¿Y qué caminos? La protección de datos, la privacidad, el debido proceso, la obligación de motivar resoluciones administrativas, etcétera, vinculado a la tutela efectiva, debido proceso y, sobre todo, la igualdad. Es decir, y el derecho de acceso a la información pública. Es decir, tantos derechos fundamentales que nos llevan a la Roma de la transparencia. Pues bueno, el derecho de protección de datos se le está sacando petróleo y entonces el principio de calidad de los datos, pues bueno,
pues nos lleva a que los datos que alimentan el sistema de inteligencia artificial han de ser buenos, porque si no son buenos el sistema no funcionará bien. Pero además nos dan derecho a saber cómo va el sistema, si es un sistema solo automatizado, a saber la lógica del sistema, añade garantías de explicabilidad del sistema algorítmico, de recurso, de supervisión humana. Es decir, oye, tú has tomado una decisión sobre mí, me afecta, este contrato, pago más por esto, pues quiero saber por qué, sobre qué datos. Y quiero que haya un humano que me revise si esto está bien o no. Pues esto también se aplica al sector público. El problema, que el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos habla de decisiones solo automatizadas. Y en el sector público, misteriosamente, siempre te van a decir que no, la decisión era humana. El sistema nos propuso que te sancionáramos o que te inspeccionáramos, pero ya estuve yo para revisar que lo hacía bien. Con lo cual esas garantías se las quitan de un lado. Pero la agencia normalmente están apretando para que eso se vaya extendiendo. Pero ¿qué otros derechos están en juego? Está aquí Beatriz Tomás Mayén, que trabajó de las primeras con Julie Ponce, el derecho de buena administración. La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, entre otros, nos recuerda, y la Carta de Derechos Digitales, que el derecho de buena administración, que obliga a motivar, a ser coherente, a ser transparente, etcétera, etcétera, obliga también a motivar las decisiones administrativas algorítmicas, explicando muchas de estas informaciones que les he señalado. El derecho de igualdad. Los algoritmos, los sistemas automatizados generan muchos problemas de sesgos, de errores, y entonces pues también no directamente la normativa, aunque tenemos una ley, la Ley 15 de 2022 del artículo 23, que regula también la necesidad de transparencia algorítmica para conseguir la igualdad. Sobre todo el artículo 9.3 de la Constitución, en combinación con el artículo 24, la evitación de la arbitrariedad de los poderes públicos y todos los deberes de motivación en el régimen administrativo. Aquí podríamos discutir hasta dónde el deber de motivación administrativa obliga a saber cómo funciona el sistema. Aquí hay alguna discusión doctrinal, pero sin duda nos conduce con otros deberes de los que he señalado a que haya una explicación de cómo funciona, o como señala, por ejemplo, Eduardo Gamero, de la obligación de acreditar hasta las auditorías que el sistema ha soportado. Tenemos legislación específica, artículo 41 de la Ley 40 del sector público, que también es una ley mala, vieja, antigua, que no se ha actualizado para lo que debería, que pone alguna pequeña garantía para las decisiones solo automatizadas. Con lo cual, aquellas decisiones que no son solo automatizadas, sino que hay intervención humana, en principio no tendrían estas garantías. Estas, pero no todas las anteriores. Todas las anteriores sí. ¿Y cuáles son? Pues se puede entender que auditorías obligatorias, requisitos técnicos y para el sector, la Administración General del Estado, el Decreto 203 del 2021 que regula el uso de medios electrónicos, añade la obligatoriedad de autorización previa de estos sistemas y la publicación y publicidad de los mismos. ¿Qué legislación más tenemos aplicable? Esta no es poca. Como digo, es la específica para el sector público, pero se queda tan corta, tan limitada, que es más importante todo lo que les he dicho antes. Que tenemos también el futuro reglamento de inteligencia artificial, que de transparencia algorítmica no obliga mucho de cara a los usuarios. No me puedo extender ahora, pero tenemos la legislación de transparencia, el derecho fundamental o no de acceso a la información pública, y los algoritmos lo son, las autoridades desde la GAIP, el Consejo de Transparencia, también lo ha señalado, los algoritmos son información pública y hay derecho de acceso a los mismos potencial, sin perjuicio de que haya límites, y tenemos el caso Bosco, en el cual se pidió un algoritmo y no se ha concedido. Un poco lamentable, porque tampoco era un algoritmo muy importante, pero judicialmente se ha ratificado esta denegación del acceso, pero en otros casos se ha facilitado el algoritmo. Y luego, de lo que venía a hablar, ahora que ya no me queda casi tiempo, aún me quedan 4 minutos, que no está mal, es de la ley valenciana. La ley valenciana ha hecho un aporte que yo, claro, cuando alguien viene de provincias, aunque estemos en Cartagena, no en Madrid, claro, decir que es un avance mundial, pues suena demasiado. Pero es que, en buena medida, ha hecho una aportación mundial, y es la obligatoriedad de dar publicidad activa, y les voy a leer de los sistemas algorítmicos o de inteligencia artificial, y fíjense, pero esto es interesante, que tengan impacto. No dice decisiones solo automatizadas, sino que impacten de alguna manera, y además no solo en procedimientos administrativos o en la prestación de servicios públicos, todos los servicios de ciudad inteligente y sobre todo salud, se están decidiendo las citas, se están ordenando las citas.
en la prestación de servicios públicos. Es decir, ya hay el presupuesto es muy amplio. Y además, ¿por qué? Ahora voy a explicar una complejidad. ¿Y a qué es obligatorio informar en la página, en el portal de transparencia? Descripción de manera comprensible del diseño y funcionamiento, el nivel de riesgo que implican y el punto de contacto al que poder dirigirse en cada caso según los principios de transparencia y explicabilidad. Básicamente, al menos que sepamos que están ahí y qué grado de importancia tienen. Tampoco es que obliga demasiado como la carga de información no es toda esta retahíla de información, que esto viene por otros regímenes jurídicos, pero cuáles son los avances y cuáles son los problemas. Ahí estoy, debo felicitar, bueno, está aquí Andrés, está también Andrés Gomis, perdón, la confianza un poco de asco, Andrés Gomis, director general, y está también Beatriz Serón, que están trabajando en la Generalitat, en un grupo de trabajo que hemos constituido para ver cómo implantar esto, porque claro, los juristas escribimos una norma, de la pared saldrá agua. Pero claro, tú pinchas un grifo y no sale. Entonces, claro, es que nosotros estamos frotándonos las manos, contentísimos con esta redacción. Decimos, ya, pues esta hora, ¿cómo lo implantamos? Y nos dice, venid y ayudarnos. Y yo estoy encantado con ayudarle. Estamos en un grupo de trabajo con Andrés Bois, con Jorge Castellanos, que está por aquí, con algunos colegas. Y la verdad que es difícil. Voluntad tienen. Pero claro, es que primeras reuniones que hemos tenido, oye, es que sistemas de inteligencia artificial, la verdad, muy pocos. Acabamos en 10 minutos. Hemos acabado. Bueno, los de salud, bueno, ahí sí que hay. Pero es que hay poquitos. Inteligencia artificial, poquitos. Ya, pero es que habéis metido la palabra algoritmos. ¿Y no os habéis dado cuenta que un algoritmo es una fórmula? Y que con la digitalización de la administración pública, prácticamente todo procedimiento administrativo y toda prestación de servicios públicos digitales tiene algoritmos. ¿Y qué hacemos con los no sabemos cuántos? Problema, no sabemos cuántos. ¿Y a quién voy yo a preguntárselo? No es tan fácil. Esto, ustedes, los que trabajan en la administración, ostras, claro, ahí me vienen ahora, dime todo lo que hay. Pues no lo sabemos. Sabemos los solo automatizados. Eso es muy fácil. Esos que hay son poquitos, los tienen caracterizados. Sabemos muchos que nos han pedido que implantemos unas fórmulas. Bien, pero es que hay muchos que son meras fórmulas no arregladas, pero que tengan un carácter o no más o menos discrecional, ni ellos lo saben. Con lo cual, trabajo. ¿Quién va a decidir cuáles son los que de verdad importa publicar? Porque si publicamos todos, ya saben ustedes, ¿de qué le va a servir al ciudadano publicar 1000 algoritmos? Y dirán, pues muy bien, ya tenemos ahí otra página web que nadie mira. Va a haber que hacer comisiones que vean sobre una serie de criterios técnicos y sobre todo de impacto, que es lo que estamos intentando, y de oscuridad. Oye, estas fórmulas que decís que están tan claras, ¿quién las ha puesto? No, el reglamento. Vamos a ver el reglamento. Pues no hay reglamento. Entonces, esto que está diciendo las subvenciones es que lo decidimos implementando el reglamento o la orden. Pues bueno, pues habrá que verlo, o al menos publicar la fórmula. Por ejemplo, son elementos, esto es que ya me ha acabado el tiempo, yo me controlo automatizadamente, con lo cual simplemente les señalo que tenemos toda la voluntad de implantar algo que mundialmente es importante, al menos en Europa. En Europa alguien dirá, no, en Ámsterdam y en Helsinki tienen un registro de algoritmos. Sí, pero no es obligatorio, hacen lo que quieren y si ustedes abren la página web es muy sufrida. Es decir, está muy bien ver las bicicletas públicas de Ámsterdam que hay, pero no van demasiado más allá. Pero vamos a pelear para implantarlo. La voluntad es buena, espero que la siga siendo. La semana que viene tenemos un acto público para intentar internamente, la acabo ya de verdad, dentro de los servicios informáticos, etcétera, que se estimulen, que oigan hablar de esto y que sepan que están en ello, y a ver si esto de que sean los primeros en el mundo les estimula un poquito, porque se puede hacer algo bastante interesante para el resto de España. Bueno, muchísimas gracias y perdonad por este minuto. Bien, muchísimas gracias a los tres ponentes por haberse ajustado tan escrupulosamente al tiempo establecido, y abrimos ahora no que llega a 15 minutos, pero cerca de 15 minutos, un turno para preguntar sobre cualquiera de las cuestiones que se ha hablado a los ponentes de la mesa. ¿Alguna pregunta? Sí, aquí hay una primera pregunta.
Una pregunta muy breve. Primero felicitar a los tres porque ha sido unas charlas magníficas y hemos aprendido mucho, creo. Y le quería preguntar a Severiano sobre sus dudas sobre si hubiera merecido, ya que se ha retocado después de 8 años la ley de transparencia, o la segundo retoque por un añadido también de una obligación de publicidad activa, si hubiera habido que elegir 2 cuestiones urgentes para aprovechar esta modificación legislativa, no 20, no la nueva ley que estás coordinando, sino 2 o 3, y eso se lo pregunto a los 3, de modificar sobre la marcha, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y la ley estaba en el Congreso, ¿cuáles creen que hubiera sido interesante introducir? Y les pregunto en concreto sobre una. En la publicidad activa, que el Estado empezó con 60 obligaciones y prácticamente las duplicaron todas las comunidades autónomas, hay algunas que seguramente cualquiera de las administraciones se copiaría o asumiría, y les quería preguntar su opinión sobre si la determinación del mapa de obligaciones de publicidad activa no estaría mejor, diríamos, remitida a reglamentos que cada gobierno pueda actualizar, como por ejemplo el algorítmico. Ahora, si quieren meter las cuestiones de la publicidad activa sobre el reglamento algorítmico, habrá que esperar si el resto de las comunidades o el Estado quiere emular el avance valenciano a una nueva ley, mientras que si estuviera el mapa de obligaciones remitido a reglamento, tendría una factibilidad de actualización al ritmo de los tiempos. Esa sería una pregunta. Y la otra, ¿qué 2 cuestiones hubieran introducido cada uno de ustedes en esa modificación puntual y pequeña de la ley de transparencia? Gracias. Pues, en relación con la primera cuestión, Daniel, yo creo que ese problema ahora mismo ya no existe, porque con la ley vigente, y lo ratifican casi todas las leyes autonómicas, los deberes de publicidad activa en la ley básica son deberes de mínimo y de carácter general, que pueden ser suplementados por normas sectoriales y complementados también por otras normas, y además no están sujetos a reserva de ley, salvo en el caso, naturalmente, que afectasen a la protección de datos. Pero ya de hecho es así. Todas las ordenanzas municipales de transparencia, que son, como sabemos, simples reglamentos, pues incluyen obligaciones de publicidad activa adicionales más allá de las previstas en la ley estatal y en las leyes autonómicas. Incluso a veces yo creo que se le ha ido un poco la olla y se ponen a meterle obligaciones que luego, cuando hay que cumplirlas, pues a lo mejor se arrepienten un poco, ¿no? Pero ese problema yo creo que no existe. La distribución de competencias en materia de publicidad activa y en materia de derecho a acceso a la información pública son muy diversas. No están para nada en el mismo plano, en mi opinión. En la relación con la segunda pregunta, pues yo no me he parado a reflexionar sobre eso, pero así a bote pronto, en ese aquí te pillo, aquí te mato, pues no sé, yo iría por lo más básico, por lo más elemental. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho que algo tan simple como es un inventario de órganos colegiados, que hay órganos colegiados en las administraciones autonómicas acarretadas, pues que no esté claro en el mapa de obligaciones. O incluso todavía más primario que eso, el inventario de entidades de cada sector público. O si me apuras también en el tema de la obligación de suministro de información por parte de las entidades privadas que prestan servicios o ejercen potestades. Ahí hay un problema que a mí siempre me ha parecido, y es la identificación de cuáles son esas entidades y de qué entidades del sector público, a qué entidades del sector público están vinculadas. Ayudaría mucho al cumplimiento de esa obligación que eso fuese público y transparente, porque aquí hay una dificultad enorme a la hora de identificar esas entidades. Yo me quedaría aquí. La verdad es que la pregunta es casi imposible, porque decidirse. No, decía que la verdad es que es una gran pregunta que habría que pensar bien, pero en esta aquí te pillo, aquí te mato, que decía Severiano, pues yo distinguiría. Lo que pasa es que también habla de una reforma rapidísima, y las reformas pues sabemos que no se hacen rapidísimas, y que las modificaciones de las leyes
tienen sus procedimientos y que no es algo que vaya a ocurrir mañana, pero yo distinguiría en materia de derechos de acceso, yo creo que es absolutamente imprescindible abordar el tema de las causas de inadmisión. Comprendo que es complicado y que habrá que saber primero si queremos mantenerla, no queremos mantenerla, cuál es en su caso y de qué manera. Yo siempre digo que me llamó mucho la atención cuando comparecieron expertos en el trámite que se celebró en el Congreso de los Diputados con ocasión de la proposición de ley de Ciudadanos, que dos personas tan cualificadas en la materia como eran quienes eran en ese momento el director del Consejo de Protección de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y el director entonces en funciones del Consejo de Transparencia Estatal, se manifestaron en términos absolutamente contrarios respecto a si concretamente había que mantener la causa de reelaboración de la información. Entonces eso dice mucho de que estamos ante un tema complicado, pero yo creo que hay que abordarlo porque la verdadera extensión, me parece, del derecho de acceso a la información se está jugando en las causas de inadmisión, no tanto en los límites propiamente dicho. Y después, por otra parte, en lo que hace a la publicidad activa, coincido con Severiano, pero yo creo que no estamos tanto en momentos de más obligaciones de publicidad activa, que pueden ser necesarias, la publicidad de los algoritmos, sino, como he dicho antes, yo creo que tenemos tres retos. El primero, adaptar las que ya tenemos a la naturaleza de los distintos sujetos obligados, porque son un catálogo uniforme para sujetos de naturaleza muy diferente y sometidos de forma muy distinta a la ley. Después hay que precisar el contenido de algunas de las que ahora existen en conceptos que no se sabe muy bien qué alcance tienen y que ya están además por otra parte perfilados por la doctrina de las autoridades de control. Y en tercer lugar, y me parece que es donde está el gran reto, en que hay que garantizar el cumplimiento y ver cuáles son las fórmulas para ello, que por otra parte me parece que es que el cumplimiento obedece a motivos muy distintos y por tanto las soluciones tienen que ser de muy diferente naturaleza. Yo volvería, porque me da la impresión de que el profesor Fernández Ramos y yo no estamos muy de acuerdo sobre la virtualidad de las multas coercitivas. Porque yo, que se impongan multas coercitivas a funcionarios o a autoridades públicas, la verdad es que no termino de verlo muy claro, sin saber además cuál ha sido la razón, el motivo de incumplimiento, cómo y de qué manera. De hecho, me ha sorprendido mucho que la ley valenciana establece unos criterios de ponderación a la hora de poner multas coercitivas que me suenan más bien a criterios de ponderación de sanciones administrativas que de multas coercitivas, ¿no? Cuando sabemos que las multas no tienen naturaleza sancionadora, pero claro, el legislador ha sido consciente de que no le puedes imponer a un funcionario una multa por incumplimiento sin saber cuáles han sido las causas y el contexto del mismo. Pero bueno, acepto que estamos en un mundo absolutamente discutible y complicado. ¿Quieres decir algo? Nada, se ha dicho ya, me sumaría a lo que se ha dicho. Bueno, yo creo que los dos últimos congresos, mi conferencia inaugural era sobre qué hay que cambiar, con lo cual me remito, y además uno de ellos se articuló en un libro del Centro de Estudios Constitucionales sobre la reforma de la Ley de Transparencia, que está de acceso gratuito y además Daniel lo conoce. Por reiterar, y además y lo conocerá Severiano, que está en la comisión, que van a cambiar la ley, ¿no? Eso, si acaso, nos podría decir en qué estado está, porque no lo tengo muy claro, pues aprovecho por saber ese tema cómo va. ¿Qué diría yo de la ley de transparencia? Que muy resumido, y al menos para mí, lo más importante, disposición adicional primera, que se aclare. ¿Por qué? Porque no hay un derecho de acceso a la información. Hay varios derechos fundamentales de acceso a la información pública y un subsidiario derecho ordinario que regula el acceso a la información. Y eso pues estaría conviviendo jurisprudencialmente en los consejos y eso pues, estaría bien darle un impulso. Eso aclararlo. El Tribunal Supremo ha dado por buena la lectura que dábamos la mayoría de los consejos de España, o una buena parte, pues yo creo que la ley no puede omitir eso. El tema que ha señalado de la confidencialidad. Las regulaciones, si ha de ser legal o no legal, las regulaciones
ya sea de la confidencialidad o de regímenes específicos, ese es un tema también importante y la ley no puede hacer maravillas una ley, pero puede apuntalar un poquito más. Pero vamos, ejecutividad, sanciones, coerción. Y luego, yo ayer tenía que hablar en un pueblo, de vez en cuando te iban a un pueblo a hablar de transparencia y claro, es hablas como profesor, para que no te echen los trastos, pero quería decir simplemente, los pueblos están hasta el gorro, ¿no? No me vengas con más obligaciones de que no cumplimos ni una. Empezamos con un 100. Las comunidades autónomas dicen, pues yo 120. Pero si encima hay cambio de gobierno, pues yo 135 porque el anterior gobierno no era muy transparente. Y no se cumplen ni 5. Pues dejemos ya de tonterías. La ley valenciana ha hecho muy bien. Dice, mira, nos hemos puesto 150, más chulos que un 8. Pero los pueblos no. Los pueblos, las que quieran de la ley estatal. ¿Qué menos? Ya está bien, de más. Y bueno, yo he venido aquí con una más, la de los algoritmos y tal. Cada uno viene con su maletita para colar lo suyo, pero yo creo que no es el núcleo. La publicidad activa es muy importante, pero lo que se ha dicho, pero lo quería ratificar porque es que además te lloran y con razón, porque les haces vivir en la ilegalidad. Entonces ahí pues creo que no es necesario. Gracias. Bueno, lamentablemente no hay tiempo para más preguntas. Son exactamente las 5:30 y tenemos que poner punto y final a esta mesa, no sin agradecer a los 3 intervinientes en ella su valiosa aportación y a todos ustedes su presencia. A continuación, en virtud del programa, dejamos ya esta mesa para pasar a los correspondientes grupos de trabajo. Muchas gracias a todos.